Por eso, Álvaro, hoy el presidente, porque estas cosas no las saca el presidente nada más porque sí. Tú y yo lo comentábamos hace rato, digo, de estarlo viendo, de estar siguiéndolo, de estar analizando permanentemente. Son cosas que, como decían los viejos, ¿no? El colmillote. O la información, Alejandro. No, por eso. Sí. La suelta con Sí. todo el colmillote, Claro. porque ya trae, aquí miren, el dato, ya lo trae. Hoy muy casual, Álvaro. Dice de repente, o bueno, que explique Claudio X González de dónde salió todo el dinero. Para la guerra sucia, para esto, para aquello, toda la lana. Que le explique Claudio X González. Obvio, nos dijimos nosotros, obvio ya sabe de dónde y cuánto. Seguramente ya tiene información de cuánto dinero le metieron y quiénes le metieron dinero. Hay un grupo, Álvaro, allá en Chihuahua, que le ha metido dinero a las campañas. Mira, déjame ver porque yo lo publiqué hace poquito. Iba a leer de esta parte donde tu texto, justamente, que se llama El Proyecto Patronal, de este libro, donde Álvaro cuenta por primera vez cómo fue la reunión de Claudio X González justamente para La coalición PRI-PAN-PRD. Así es. Hay un texto mío de reciente donde cuento, Álvaro, de una reunión En El Paso, Texas. en El Paso, Texas, Álvaro, que tiene mucho sentido, ahora. Aquí está. Dice el texto, nada más para que usted lo tenga muy presente, porque ahorita escuchamos al presidente López Obrador. El texto se llama, hice unos apuntes que se llaman apuntes de campaña y poscampaña. Y yo cuento cómo hace poco tiempo un grupo de oligarcas se reunió de allá de Chihuahua. Los Terrazas, los Fernández, los Cruz Rusek, los Mares, los Elías, la misma Lupita de la Vega, Juan Carlos Guerrero, Víctor Almeida, estuvieron en una reunión y alguien ahí les dijo, oigan, ¿y cómo vamos con el fondo? Porque siempre han metido dinero a las campañas. ¿Y cómo vamos con este fondo? No, pues ellos imaginando que iba que se estaba metiendo a Xóchitl Gálvez, a la campaña de Xóchitl Gálvez. Pero resulta que no, que una parte de ese dinero, Álvaro, se estaba yendo a la campaña contra el presidente López Obrador, a la de narcopresidente. Pero muchos de los que estaban ahí, entre esos grupos de empresarios, de estos oligarcas chihuahuenses, no sabían que estaban metiéndole dinero a la campaña contra el presidente, lo de narcopresidente. No sabían. Ahí se enteraron y algunos de ellos dijeron, oye, espérame, nosotros no estamos metiéndole eso. Pero hay un dato, Álvaro, que es importante dejar ahí puesto, que se sepa y que en algún momento va a salir. En marzo, el 19 de marzo, Ricardo Anaya, sí, el ex candidato presidencial, Senador. ahora senador, y va a entrar, nomás tenga fuero, va a entrar a México. Ricardo Anaya voló de su escondrijo allá en Nueva York, creo Nueva York, en donde está, Sí, claro. a El Paso, Texas, el 19 de marzo pasado. Allá tuvo una reunión con gente que opera el fondo empresarial del que les hablo, donde hay millones de dólares metidos, que coincide justamente con un personaje que se llama Alejandro González, coautor de la campaña Un Peligro para México, tipo conocido en esos núcleos, Alejandro González,
se reúne Ricardo Anaya con ellos. ¿A qué? Después viene la reunión de los empresarios, de los oligarcas, donde sale el dato de que están financiando una parte del narcopresidente de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar al presidente López Obrador lo que dice hoy de, a ver, el dinero, que diga Claudio X, ¿a dónde se fue el dinero? Vamos a escucharlo porque tiene todo el sentido. Vamos a oírlo. Lo peor es que hay quienes ni siquiera se tomaron un día, 2 días para reflexionar sobre lo que había sucedido. Le siguieron, no estamos mal. El que está mal es el pueblo. Está muy mal el pueblo. Si nosotros les quitamos las cadenas y ellos volvieron a ponerse las cadenas. Falta el informe de Claudio X González. ¿Qué pasó? Ojalá informe, y sobre todo que informe sobre el manejo del dinero. ¿Cuánto recibió? ¿De quién? ¿Cómo se distribuyó? ¿Cuánto a los candidatos? ¿Cuánto a los partidos? ¿Cuánto a los medios? ¿Cuánto a las redes sociales? ¿Cuánto costó la guerra sucia? ¿Cuánto costó el AMLO narcotraficante? ¿Presidente narco? ¿O todo fue cooperación, gratuito? Sí, la Coparmex, ¿cuánto aportó? Pero el que manejaba todo, porque era el coordinador, era Claudio, y él es el que tiene que informar, porque ahora pues le echan la culpa a los partidos, y sí tienen culpa los partidos, pero no nada más los partidos, ¿no? Y le echan la culpa a los candidatos, a la candidata, no. Ahí pues hay una corresponsabilidad y hubo una dirección. Quien atrajo, convenció a Aguilar Camín, a Krause, a Castañeda, y sobre todo las aportaciones. ¿De cuánto fueron? Pues ¿cómo informan los partidos de sus gastos? ¿Y por qué no van a informar quiénes participaron y evidentemente utilizaron dinero, no solo de México, sino del extranjero? Y es también como para decir, basta de hipocresías. ¿Cómo te atreves a crear un instituto contra la corrupción? Se necesita ser cara dura.
Y además, ¿cómo te atreves a simular que combates la corrupción y estás a favor de la transparencia y no informas? Todos tenemos el derecho, la obligación a informar. Que no se olvide eso. Incluso a los que aportaron, ya no como antes, pero sí hubieron empresarios que aportaron. Entonces, pues ellos tienen que pedir cuentas a Claudio. Oye, me dijiste de que todo iba a salir bien, de que se iba a ganar. Tú me trajiste las encuestas de, ¿cómo se llaman estos? Massey Kohler. Sí. ¿Cuánto costó financiar eso? Massey Kohler y la otra, la de... No, la de GEAISA o quién? ¿GEAISA o cuál? GEAISA, vinculada al que fue Guillermo del CISEN con Calderón. Sin enojarnos, no nada más es, a ver, informemos. A ver, y efectivamente, sí es sabido que Claudio X González hace acopio de dinero desde hace años, también junto con su padre, Claudio X González Laporte, y otros integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Valentín Díez Morodo, por ejemplo, Alejandro Ramírez, el expresidente del Consejo Mexicano de Negocios, que son los más activos y que son los que más odian a López Obrador. Ellos piden dinero para hacer la vaquita y canalizarla para ciertos proyectos. A ver, aquí lo planteamos desde febrero, cuando comienza aquella campaña narcopresidente AMLO. Así es. Bueno, y claro, Claudio X González va a tener que informar, no solamente como lo harán los partidos políticos ante el Instituto Nacional Electoral. Ahí va a quedar muy clara también el financiamiento. Pero ese dinero no lo van a informar, al órgano, porque es dinero sucio. Así es. Y viene de años. Tú mencionaste, Alejandro, hace rato, esa reunión en El Paso. Tú mencionabas a personajes de Chihuahua. Sí, es correcto. Bueno, mira, cuando Calderón, como lo hicieron antes con Fox, a Calderón le financiaron con mucho dinero su campaña en 2006. Yo lo escribí esto, es un libro de 2007, sobre la campaña del 2006. Y yo escribí, algunos de los magnates locales formaron parte del elenco que financió la campaña de Calderón en el estado, me refiero a Chihuahua, y en cuyo honor asistieron a una cena la noche del viernes 25 de febrero, 6 días después del inicio formal de la campaña de Calderón. Llegaron 400 empresarios, convocados por Enrique Terrazas Torres, coordinador financiero de la campaña de Calderón en Chihuahua, Sonora, Durango y Nuevo León. Asistieron Miguel Fernández Iturriza, concesionario del emporio FEMSA, el fabricante de Coca-Cola,
y Pedro Zaragoza, propietario de las compañías gaseras compañía gasera más importante de México y América Central, consuegro de Lino Corrodi, el recaudador de Fox en la campaña del año 2000. Menciono esto por lo que tú señalas, Alejandro, de cómo en Chihuahua hay gente de mucho dinero, ¿Sí? metido siempre en financiar al PAN o al PRI. Pero para hablar solamente de este caso, pues este personaje, diría yo una última cosa, Alejandro, que también viene en este libro. Después de las elecciones, después del fraude del 2006, se casó el hijo del que era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en aquel momento, con la hija de José Luis Barraza, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, el 2006, y se casó con la hija de la familia Margain de Nuevo León. ¿Quiénes asistieron a aquella boda una vez consumado el fraude del 2006? Bueno, para empezar, Emilio Azcarra Gallán, Claro. de Televisa, Valentín Díez Morodo, vicepresidente del Grupo Modero y expresidente del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X González, presidente de Kimberly-Clark de México, y los Ballina, el Grupo Chihuahua, los Terrazas Torres, fueron a esta boda después del fraude de 2006. Y hace tantos años que es importante, a la luz de lo que estamos platicando, de lo que reconoce Claudio X González y de lo que el presidente López Obrador emplaza a pues siempre ha habido dinero para financiar los proyectos de la derecha en México. Y ahí, Álvaro, hace una acotación el presidente muy importante, Álvaro. Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, sobre todo Enrique Krause, han sido señalados de beneficiarse de esos núcleos. Y en particular Enrique Krause ha sido señalado de beneficiarse de dinero, al final es sucio, porque no es fiscalizado por el INE. Es dinero que se utiliza para guerra sucia, que no pasa, aun cuando es usado en campaña, no pasa por la fiscalización del INE. El presidente señala en esta intervención el tema de los intelectuales, porque obviamente, seguro ya tiene algún dato. Nunca lo suelta nada más porque sí, porque de repente se acordó, no, sí, el dinero. No, a ver. Lo de hoy, lo que dice el presidente hoy, Álvaro, es porque lo ha sido siempre, es uno de los hombres más informados del país. No porque sea presidente ahorita, de antes. Siempre fue muy informado y siempre la trajo muy adelante. De aquí y de allá le caen los datos, le atina, lo analiza, lo revisa, sabe las implicaciones que tiene más adelante, sabe esperar. Y sabe esperar, que es muy importante. Y espera, suelta un dato aquí y luego lo cosecha años después. Años después termina cosechándolo. Por eso lo que dice hoy el presidente tiene cola para rato, Álvaro. Mira, dice él, falta el informe de Claudio X González. ¿Qué pasó? Ojalá informe y sobre todo que informe sobre el manejo del dinero. ¿Cuánto recibió? ¿De quién? ¿Cómo se distribuyó? ¿Cuánto a los candidatos? ¿Cuánto a los partidos? ¿Cuánto a los medios? ¿Cuánto a las redes sociales? ¿Cuánto costó la guerra sucia?
¿Cuánto costó el AMLO narcotraficante, presidente narco? ¿O todo fue cooperación gratuito? Pregunta. Y luego le preguntan a él, gobierno de Chihuahua con organismos empresariales como la Coparmex. Sale Chihuahua, el interlocutor, el reportero con el que está, menciona eso de organismos empresariales. Coparmex, obvio, está muy por metido. supuesto. Coparmex está más metido de lo que nosotros tuvimos, ni siquiera la capacidad. Muchas veces, se los confieso aquí a ustedes, a Álvaro y yo nos sentamos, muchas veces dijimos, necesitamos meternos a Coparmex, necesitamos hincarle diente a Coparmex. Tenemos 2 manos y somos muy poquitos, la verdad. Esa es, con toda honestidad lo digo, somos muy poquitos, no pudimos meternos a Coparmex. Pero allá dentro de Coparmex, Álvaro, hay cartonistas que han cobrado, cobran y cobraron, o no sé si cobren ahorita, pero ahí en Coparmex han cobrado vía proyectitos cartonistas, de los más rabiosos, cartonistas, periodistas, muchos, exdirectivos de medios, muchos han cobrado ahí en Coparmex para participar en distintos proyectos, chiquitos, más grandes, medianitos. Han participado, cobrado y articulado Coparmex. Entonces le preguntan a él, sí, la Coparmex, que no, dice él, sí, la Coparmex, ¿cuánto aportó? Le diría mucho es mucho. Bueno, pero el que manejaba todo, agrega el presidente, porque era el coordinador, era Claudio. Y él es el que tiene que informar. Porque ahora le echan la culpa a los partidos. Y sí, tienen culpa los partidos, pero no nada más los partidos. Y le echan la culpa a los candidatos, a la candidata. No, ahí hay una corresponsabilidad y hubo una dirección. ¿Quién atrajo, convenció a Aguilar Camín, a Krause, a Castañeda y sobre todo las aportaciones? ¿De cuánto fueron? Es muy importante. De la conferencia, Álvaro, de hoy y de los datos de los últimos meses, me parece a mí que aquí hay Claudio encerrado. Claro. Dice también el presidente, porque ¿cómo informan los partidos de sus gastos y por qué no van a informar quiénes participaron y evidentemente utilizaron dinero no solo de México, sino del extranjero? Y es también como para decir, basta de hipocresías. ¿Cómo te atreves a crear un instituto contra la corrupción? Se necesita hacer cara dura. Cuando el presidente dice Instituto contra la Corrupción, se refiere a esta asociación civil que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que creó Claudio X González en 2016 y cuyos aportantes, quienes lo financian, aquí lo revelamos, son los grandes magnates. Entonces, sí, también le dice el presidente a los que aportaron dinero a Claudio, oye, Claudio, me dijiste que todo iba a salir bien, que se iba a ganar, tú me trajiste las encuestas y, bueno, emplazado está Claudio X González para que informe, porque se va a hacer como que la Virgen de habla. Ah, no, claro que sí. Sí.